Para comenzar, vamos a dar una pequeña explicación en cuanto a los requisitos que debe reunir nuestra gramática para poder empezar a trabajar con nuestros métodos de análisis sintáctico descendentes no recursivos. Uno de los grandes requisitos que debe reunir nuestra gramática es ser una gramática libre del contexto, es decir, tener producciones cuyo lado izquierdo contenga a un no terminal, a un solo no terminal, entiéndase bien, y del lado derecho a una combinación indefinida de no terminales y terminales, es decir, cualquier tipo de elemento. El segundo requisito que reúne nuestra gramática es ser una gramática no ambigua. Y por último, ser una gramática libre de recursividad por la izquierda. Si estos requisitos se reúnen correctamente en nuestra gramática, podemos empezar a aplicar nuestro método de análisis sintáctico. Bueno, ¿qué es un análisis LLK? Este es un análisis sintáctico descendente, no recursivo. Se le llama LLK por la forma en la que trabaja. A continuación vamos a definir cada una de sus iniciales. La primera L es por left, ya que esa es la forma en la que lee los tokens o los analiza o lee de izquierda a derecha. También la otra L es por left, porque deriva hacia la izquierda. El árbol de análisis sintáctico que forma así son sus derivaciones. La letra K representa un número entero, el cual nos indica la cantidad de elementos léxicos o tokens de entrada por anticipado que utiliza para hacer su análisis. En esta ocasión analizaremos cómo funcionan las gramáticas LL1 y LL2, es decir, aquellas que hacen sus derivaciones de izquierda a derecha. Ahora procederemos con un ejemplo de una gramática LL1. Para construir una gramática LL1 es necesario que cumpla con los requisitos de una gramática LL1. Luego se procede a calcular los primeros y siguientes y por último se hace la tabla de transiciones. Cálculo de primeros. La primera regla dice que si x es un terminal, entonces se añade x al conjunto de primeros de x. La segunda regla dice que si x produce épsilon, entonces se añade épsilon a primeros de x. La tercera regla dice que si x es una terminal y que si x produce y sub 1, y sub 2 o y sub 3 hasta y sub n, entonces póngase a en primero de x si para alguna y sub i a está en primero de y sub i, y si épsilon está en todos los primeros y sub i hasta y sub i menos 1. Reglas siguientes. La primera regla dice que si s es inicial, entonces se añade dólar al siguiente de s. La segunda regla dice que dada una producción A produce alfa, B, beta, entonces el siguiente de B incluye a primero de beta excepto épsilon. La tercera regla dice que dada una producción que produce alfa o B o produce alfa, B o beta, donde primero de beta incluye a épsilon, entonces siguiente de B incluye a siguiente de A. Tabla de transiciones. Para cada producción X produce alfa, haga los siguientes pasos. Para cada A en primero de alfa, añada X produce alfa a la matriz de transiciones en la producción X en el terminal A. Si épsilon está en primero de alfa, añada X produce alfa a la matriz de transiciones en la producción X, el terminal B, para cada elemento en el siguiente de X. Y si épsilon está en primero de alfa y dólar está en el siguiente de X, añada X produce alfa a la matriz en la producción A, dólar. El cálculo de primeros de E produce un ID. Entonces agregamos el terminal al conjunto de E produce un ID. Un ID es un terminal. Entonces agregamos el ID al conjunto de primeros de E. Cálculo de siguientes. Ya que P es un símbolo inicial, entonces agregamos dólar al conjunto de siguientes de P. Vemos del lado derecho donde hay una producción P, entonces vemos cuál es el símbolo siguiente. Si el símbolo siguiente es un terminal, lo agregamos al conjunto de siguientes de P. Siguiente D. Buscamos del lado derecho de las producciones donde aparece una E. Si a este le sigue un terminal, agregamos el terminal al conjunto de siguientes de, en este caso es un paréntesis. Si a este no le sigue nada, entonces agregamos el conjunto de siguientes de P al conjunto de siguientes de. Construcción de la tabla de producciones.
Siguiendo las reglas dadas con anterioridad, llegamos a esta tabla. Ahora hacemos una pila de análisis sintáctico. Tenemos una cadena de entrada, paréntesis, ID más ID paréntesis. Dada esta cadena de entrada, la producción inicial deriva en la primera coincidencia que tiene como token el primer token de la cadena de entrada. Este luego se elimina y se desplaza dando como lugar a otra producción. Esto se deriva en la primera coincidencia que tiene como token la primer token que tiene en la cadena de entrada, y esto se desplaza y así sucesivamente hasta que llega al fin en donde no hay ninguna coincidencia y llega al final de la cadena.